Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con esta nueva serie Biel que se estrena el 18 de diciembre, Beside the Sky. Me quedé de pie y observé a los dos despedirse. Ambos teníamos el sueño de convertirnos en doctores. Dream le dio un regalo a Fa, pero yo no tenía alguno, porque no sabía qué darle. ¡Pum! Me llamó, levanté la vista al oír su voz. Cuídate, está bien. Parece que vas a llorar otra vez, dijo Fa. ¿No volveremos a encontrar? Claro. ¡Pum! No llores. Dream, que estaba de pie junto a mí, me consoló. Definitivamente nos volveremos a encontrar algún día y volveremos a estar juntos. Estaremos juntos otra vez. Buena suerte. Estas fueron mis últimas palabras antes de separarnos. Pensándolo bien, debería haber tenido mejores palabras para Fa entonces. De repente mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos y me sorprendió un poco. Rápidamente lo tomé para mirarlo. Cuando vi quién llamaba no pude evitar suspirar. Sí, dije a la persona, ya casi es hora, está bien. No pierdas tu vuelo, puedes ir solo al aeropuerto, claro. Yo he organizado todo para ti, incluso tu uniforme de estudiante. ¿Conseguiste la llave de la habitación? Ya tengo todo. Debería pedir a alguien que te recoja. ¿Dónde estás ahora mismo? No hay problema, iré solo. ¿Estás seguro? Sí. Hay algún lugar que quiero pasar primero. Paré para comprar algunas cosas y me dirigí al lugar que siempre voy. Ya sea que esté feliz o triste, una vez que esté allí probablemente no regrese. Aunque ya me he preparado todavía, me siento un poco triste. No estaré aquí mucho tiempo, así que solo tenía la intención de pasar y despedirme. Me detuve en el mismo lugar, me arrodillé lentamente y observé la fotografía familiar de una mujer, y coloqué la flor frente a su fotografía. Dream, iré a ver a Pifa. La ventaja del clima cálido es el cielo despejado que me hace querer salir a caminar aunque la luz del sol es tan fuerte que me duelen los ojos. Ese tipo de luz hace que las fotos se vean hermosas. Además, quedarme en la habitación me hace sentir que no tengo nada que hacer. Así que empaqué mis cosas de mi mochila. Saqué mi cámara favorita para colgarla del cuello y prepararme para salir a caminar y tomar fotos en Chiang Mai, donde llevo unos días antes de que comience el semestre, hace unos 2 meses. Yo, Pum, ser estudiante de primer grado en la Facultad de Medicina Veterinaria, en un lugar extraño y lejos de casa, viviendo solo sin saber nada. Pero está bien, porque estar solo no es muy diferente de cuando estaba en casa, y al menos estaré más cerca de él. Cuando tomé el examen, elegí la Facultad de Medicina como mi primera opción y la Facultad de Veterinaria como mi segunda. No pensé que entraría, pero cuando entré en veterinaria, dudé si seguir estudiando, dejar de estudiar y leer libros en casa. Al final, decidí venir a estudiar por la misma razón. No quiero quedarme en casa. Estar aquí debería ser mejor, y no solo es bueno para mí. Me mudé solo a la residencia que mi padre me encontró y él ya me encargó. Y ella se encargó de todo, no se quejó ni preguntó, ni dijo ni una palabra. Mi padre hizo que la secretaria me transferiera dinero una vez al mes. Habló más con la secretaria que con mi padre. Después de divorciarse de mi madre, su vida va muy bien. Su hija de 1 año es tan linda y envidiable. Si yo conocerla en el futuro, seré un buen hermano para ella y la cuidaré tan bien como Dream me cuida a mí. Vivir solo en un lugar lejos de casa no es tan malo como pensaba. El dormitorio es bastante conveniente. El personaje secreto en la historia del padre de esa mujer, que nunca sabe que su nuevo novio también tiene un hijo llamado Pum, lo cual está bien, no voy a exigir nada. Ya no quiero pedir un punto de identidad para mí. Soy Pum, una tormenta, el viento que sopla y destruye todo y nadie puede verlo. Vi a las personas pasar por la universidad durante un receso escolar. No había mucha gente. El ambiente en esta universidad no es malo, es sombrío y tranquilo. No pude evitar levantar mi cámara, tomar fotografías. De hecho, siempre fotografío todo porque me gusta tomar fotos. Hoy es un poco de calor, pero creo que definitivamente le gustaría a Dean. En cuanto al cielo de hoy, no hay nubes, el cielo está muy despejado. Soy coleccionista de fotografías del cielo, la razón es porque es mi único cielo, tanto en el pasado como en el futuro. Tenía la intención de venir aquí porque quería verlo, pero en realidad no fue fácil. Aún así, no sé cómo encontrarlo. ¿Qué haría después de encontrarlo? No nos hemos visto durante 4 años, debe haber cambiado mucho. No hemos tenido contacto en los últimos 4 años. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Me perdí? Soy una persona que le gusta confundirse con las direcciones desde que era niño, no recuerdo muy bien. Y me pierdo a veces. Confundo la izquierda con la derecha. Como solo he estado aquí unos días me di cuenta de que el cielo aquí, cuando se pone el sol no es el mismo que en casa, puede ser diferente cada día. Ahora no puedo cruzar. Y tuve que detenerme cuando llegó un semáforo en rojo. Ahora no puedo cruzar, tengo que esperar que los autos de ese lado pasen primero. Prefiero no cruzar, tengo mucho miedo. Es una cicatriz de lo peor que me pasó en la vida, pero he estado tratando de evitar cruzar la calle o conducir cuando hay muchos autos. ¿Vas a la universidad?, le dije a la anciana que conducía.
ese auto. No voy a la universidad, voy en dirección opuesta. Tienes que cruzar y hacer señas a un coche en el otro carril. Me quedé en silencio un momento y miré la dirección que señala el valenciano. Ok, tengo que cruzar y hacer señas a un auto en el otro carril para conseguir un auto. Pero dije que no quería cruzar la calle. Entonces, ¿a dónde vas ahora? A dejar a los turistas en la calle peatonal. La calle peatonal, quiero ir ahí. Dije subiendo al auto inmediatamente después de tomar la decisión. Sería bueno dar un paseo por la calle peatonal. No tenía nada más que hacer. Estaba sentado en ese auto que era conducido por una carretera bastante congestionada. Eran alrededor de las 6 de la tarde. El tráfico sería el mismo sin importar en qué parte del mundo estuviera. Me sorprendí a ver el cartel de la Facultad de Farmacia aquí. ¿Qué quiere decir? ¿Esa facultad está separada de la universidad? Incluyendo otras facultades de salud como odontología y medicina. Cuando el auto pasó al cartel de Facultad de Medicina me sentí un poco mareado. Probablemente no lo vea de esta forma, recién es el final del semestre, así que todavía tengo tiempo para prepararme todo. Me bajé del auto cuando vi que todos los demás se bajaban, eran casi las 7 de la noche, y era la primera vez que caminaba por una calle, en cualquier otro lugar. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 150 baht. Vaya, eso es caro. Está hecho a mano, así que es un poco caro. Sonrió la anciana que vendía el artículo, asentí y lo compré de inmediato. Había muchas personas alrededor, así que me trasladé a un lugar donde no habían demasiadas para poder tomar mejores fotografías. Hasta que moviendo la cámara pude ver a una persona. La imagen que veo a través de lentes de la cámara me hizo detenerme de inmediato. Lentamente bajé la cámara y lo miré con mis propios ojos. Era Pifá. Me congelé cuando mi cerebro comenzó a procesar. Mi corazón comenzó a perderse. Mis manos y mis piernas comenzaron a temblar. No tenía ninguna fuerza. Realmente era Pifá. Se veía diferente de lo cual recordaba, pero no mucho más de lo que imaginaba, ya que pensaba que Pifá debía ser un hombre muy guapo, pero superó mis expectativas, porque se veía incluso mejor de lo que pensaba. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? Parece que Pifá no vino solo, pero había muchas personas y alguien me bloqueaba. No pude ver a la otra persona que vino con él. Parecían hablar un rato antes de salir del área de espectáculos. ¿Se van a ir? ¿Qué debo hacer? Sus pies eran más rápidos que las órdenes de mi cerebro. Solo quería mirar a Pi un poco más. No tenía intención de saludarlo, porque aún no estaba listo, pero ¿es realmente bueno seguir en secreto de esa forma? Pifa es alto, por lo que vi. Debe medir 1,80 m. Levanté el rostro para tomar una foto de la persona a la que seguía en secreto. Disimulé que tomaba fotos y esa acción me hizo ver a la persona que vino con Pifa. Una mujer. Solo vi su rostro de lado, ya que estaba girándose para hablar con él, pero con solo ver eso pude decir que era muy hermosa. ¿Será su novia? ¡Pum! ¿Por qué nunca pensaste que Pifá tenía una novia? Así es, alguien como él. ¿Cómo no podría tener a alguien? Grité sorprendido cuando de repente alguien me empujó. Lo siento, se disculpó. ¿Estás herido? Estoy bien, respondí rápidamente. Parecía que la persona detrás de mí me había empujado con fuerza. ¡Pum! ¡Pum! Alguien me llamó. Me giré para mirar hacia la fuente de la voz que escuché. La persona que me llamó hizo una mueca de sorpresa y me miró. Pifá parecía sorprendido al verme allí antes de caminar rápidamente hacia mí. La mujer a su lado parecía un poco confundida. «¿Pum, me recuerdas? Soy Pifá». «Claro que sí». «¡Qué sorpresa! ¿Viniste aquí de paseo?» «Sí», dije. «¿Viniste solo?» «Eso es extraño». «¿Por qué?» «¿Pum ya no es el niño que siempre se pierde como antes?», preguntó Pifá con una sonrisa. «Él sigue siendo el mismo», sonreí levemente a la persona que estaba frente a mí. Me giré para mirar a la persona que estaba al lado de Pifá. «Él es el hermano menor de mi vecina. Se llama Pum», dijo él presentándome a la joven. En el próximo video seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo. Bye bye.